Y Don dice: gracias, podrías ampliar este concepto a continuación. ¿Que es necesario que una entidad durante la encarnación en lo físico, como lo llamamos, se polarice o interactúe adecuadamente con otras entidades? ¿Y por qué esto no es posible entre encarnaciones cuando es consciente de lo que quiere hacer? Sino, ¿por qué tiene que venir a una encarnación y perder la memoria consciente de lo que quiere hacer y luego actuar de la manera que espera hacerlo? ¿Podrías ampliar esto, por favor? Ok, vamos a hacer la introducción a esta pregunta, mi explicación, contexto y todo lo demás para tomar rumbo en los rieles del tren al que vamos. Primero que nada, esta pregunta, entendida del modo como voy a intentar expresarlo, responde las preguntas comunes que mucha gente tiene de ¿por qué tengo un velo? No quisiera tener el velo, yo quiero recordar quién soy, quiero ver todo lo que sé, quiero saber todas mis encarnaciones pasadas. O sea, en pocas palabras, estoy insatisfecho con mi vida actualmente y quiero tener una vida que no pertenece a esta densidad de conciencia. Es lo que la gente está diciendo. ¿Ok? Al menos esto es psicosomático lo que está sucediendo. ¿Qué sucede? Que hay una buena razón por la cual nosotros nos preguntamos esto, el por qué. ¿Cuál es la razón? La pregunta es válida. La sensación es quizá un poco autodestructiva. La sensación de sentirse que no pertenecemos. Yo no soy de este planeta, me quiero regresar a las Pléyades, o a Sirio, o a Arturus, o a Orión, a donde sea. Eso es quizá lo que está mal. No es que está mal, sino que, ustedes me entienden, que hace... deprime a la persona, ¿no? Pero aquí lo vamos a responder bastante bien y es lo que Don está preguntando. Por supuesto, Don, siendo una persona bastante técnica, lo que quiere saber es por qué se programa de la manera, dicen, ¿en qué parte lo dice? No es posible entre encarnaciones cuando se es consciente. ¿Por qué esto no es posible? ¿Por qué el trabajo que hacemos en tercera densidad no es posible entre encarnaciones en tiempo-espacio? Y Ra le va a dar esta respuesta. Eso es la pregunta que en realidad Don está haciendo. El por qué esto no se puede hacer en tiempo-espacio. Y se tiene que hacer aquí, pasando por el velo del olvido. Por la pérdida de la memoria. Y por lo que... de hecho, en psicología hablamos de esto también en términos de lo que es el inconsciente. Y cómo el inconsciente afecta al consciente. En esencia estamos hablando de eso. Es una manera muy occidental de ver lo que es el velo. Pero es básicamente eso. Es el inconsciente y el consciente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ra? Vamos a ver qué dice Ra. Ra dice en respuesta: pongamos el ejemplo del hombre que ve todas las manos de póker. Entonces conoce el juego. El apostar no es más que un juego de niños, ya que no supone ningún riesgo. Las otras manos son conocidas, se conocen las posibilidades y la mano se jugará correctamente, pero sin interés. Primero que nada, aquí estamos entrando en la metáfora que está utilizando Ra, la analogía de el juego de póker. Y en el juego de póker, si yo sé cuáles son las cartas de ustedes, obviamente yo voy a jugar mis cartas sin ningún tipo de sentido. O sea, no tengo nada que apostar, no tengo nada que jugarme, porque yo sé cómo se va a desarrollar el juego. Se ven las posibilidades. Y si todo el mundo se está viendo las cartas y entrego dos y agarro dos y veo tus cartas, obviamente no voy a poder disfrutar absolutamente nada. El juego es inválido. ¿Ok? Y eso es lo que Ra está diciendo aquí. Si vemos las cartas de todos los demás. Entonces, ¿qué está pasando en tiempo-espacio? Que le vemos la carta a todos los demás y nuestras propias cartas. Al mismo tiempo que aquí no se ven. Y eso es donde Ra va con esto. Ra dice: en el tiempo-espacio y en la densidad verde de color verdadero, o sea, en cuarta densidad, las manos de todos están abiertas al ojo. Los pensamientos, los sentimientos, los problemas. Todo esto puede ser visto. No hay engaño ni deseo de engaño. Así se puede lograr mucho en armonía, pero la mente, cuerpo, espíritu gana poca polaridad en esta interacción. Si ven, cuando Ra dice en el tiempo-espacio y en cuarta densidad,
¿okay? En el tiempo-espacio, entre encarnaciones y en cuarta densidad, al igual que en quinta y en sexta, pero en cuarta densidad comenzando, todo está abierto. Todas las cartas se pueden ver. Sentimientos, dicen, pensamientos, los problemas, todo es visible. Es para poner esto con más coherencia. Cuando digo visible, no quiero decir visualmente con el órgano visual que tenemos, el ojo. En cuarta densidad es distinto, pero es más una percepción que se percibe, se entiende, se siente. ¿Okay? De hecho, ver es sensación, por eso que llamamos los 5 sentidos. Solo que atribuimos ver a lo visual, sentir a lo físico, oír a lo auditivo, pero en realidad es sentir vibraciones lumínicas, vibraciones físicas o de ondas, vibraciones auditivas, etc. Entonces, en cuarta densidad y en el tiempo-espacio se percibe todo lo que la persona es, lo que la entidad es. ¿Ok? Entonces, todo esto puede ser visto y no hay engaño ni deseo de engaño. Al igual que una mano de póker, no hay manera de engañar. ¿Ok? No hay manera de engañar, ni el deseo de engañar, porque no puedes engañar. O sea, cuando te están viendo por completo tus cartas, no puedes engañar a nadie. Al decir, hey, aumento mi apuesta y no hay sentido en lo absoluto. ¿Ok? Y ustedes pueden, estoy seguro que ya se crearon la mayor parte de la ilustración aquí. Así se puede lograr mucho en armonía. O sea, entre todos, viéndonos las cartas, podemos lograr en armonía, ok, quiénes somos, qué podemos hacer, cómo organizarnos, etc. O sea, por eso es que no se trata de polaridad en cuarta densidad. Aquí no polarizamos absolutamente nada. Aquí digo en cuarta. En tercera densidad de encarnación. Y para los que están confundidos, que han escuchado que estamos en cuarta densidad, pero entonces porque estamos en tercera, la realidad es que estamos en cuarta densidad vibratoria, más no en cuarta densidad física. El espacio-tiempo todavía no ha sido dado a luz, literalmente. El tiempo-espacio sí está en cuarta densidad. Entonces, por eso que está en la cosecha también, pero bueno, aquí me estoy desviando y cosas que ustedes ya deberían saber, y si no, déjenme un comentario, con gusto se lo respondo ahí. Pero no hay deseo de engaño ni todo lo demás, ¿ok? Se puede lograr en armonía, pero muy poco en polaridad, porque la polaridad es aquí, en tercera densidad. Para eso vamos, el por qué vinimos aquí, a tercera densidad, con el velo del olvido, porque esa es la manera como podemos ganar en polaridad, como dice Ra. Continúa y dice, volvamos a examinar esta metáfora y multipliquémosla en la partida de póker más larga que puedas imaginar, una vida. Las cartas son el amor, el desamor, la limitación, la infelicidad, el placer, etc. Se reparten y se reparten y se reparten continuamente. Durante esta encarnación puedes empezar, y resaltamos lo de empezar, a conocer tus propias cartas. Puedes empezar a encontrar el amor dentro de ti. Puedes empezar a equilibrar tu placer, tus limitaciones, etc. Sin embargo, tu única indicación de las cartas de los demás es mirar a los ojos. Aquí tenemos una ilustración mucho más hermosa de la que yo pude haber puesto. Como Ra lo está diciendo. La poesía de Ra. Fíjense, primero que nada, la partida de póker es la vida completa. Nuestras cartas son lo que nosotros asociamos con nuestro ser. ¿Okay? La palabra amor puede ser utilizada de manera ambigua aquí, y lo voy a usar para mis propios beneficios, por supuesto, para mi propia ilustración. Pero todas esas cartas que nosotros tenemos de amor, de desamor, limitación, la infelicidad y el placer, todo esto es realmente lo que nosotros somos. Es lo que motiva nuestro ser. Esta es la motivación de la encarnación, la programación como tal. Todos estos son los impulsos, ¿sí? El ímpetu que tenemos para vivir. Placer, infelicidad, limitación, todo esto. No nada más se viene con estas cartas y las jugamos como que si fuera de verdad un juego de póker, sino que estas cartas se reparten y se barajean y se reparten y se barajean otra vez y se confunden
y se siguen lidiando con ellas durante toda la encarnación, porque este es el juego. La idea, dicen, durante esta encarnación puedes empezar, y están resaltándolo, empezar. O sea, podemos empezar a conocer nuestras propias cartas, porque en realidad, si se dan cuenta, la manera como puedo destilarles esto, porque uno dice, bueno, pero entonces solamente voy a empezar a conocerme, eso no quiere decir que nunca me voy a poder conocer, Gabo, pero tú dices que nos tenemos que conocer. Ok, todo es cuestión de contexto y el tipo de elección que se está dando. Así que dejemos lo que es el sistema no dual, para los que me siguen en ese contexto, a un lado, y vamos a ver simplemente lo que es conocer en términos de saber con nuestra percepción lo que significa vivir con estas cartas. ¿Ok? Fíjense, durante esta encarnación puedes empezar, y resaltamos de empezar, a conocer tus propias cartas. Puedes empezar a encontrar el amor dentro de ti. Puedes empezar a equilibrar tu placer, tus limitaciones, etc. Voy a hacer una pausa y después leo la última parte de esta diapositiva. Cuando hablamos de empezar a conocer, es como ver a alguien bailar, pero no escuchar la música. Tú puedes ver a alguien bailar y ves la manifestación del baile o de la música como baile, pero no puedes escuchar la música. ¿Okay? Tú empiezas a entender la música, pero nunca la vas a poder escuchar. Empiezas a entender la música al ver los ritmos del baile, los movimientos del que baila. Y esto también pudiera ser, para que lo quiere ver de una manera científica, los campos electromagnéticos, los campos, cualquier tipo de campo energético en la ciencia se puede percibir por las acciones o por las reacciones que tiene con el mundo físico, pero nunca se puede medir directamente. Esto es algo real. Okay. Por eso es que tenemos muchísimos estudios de los campos como acciones que ocurren a través de estos movimientos, de estas interacciones. Vemos la interacción del campo con el mundo físico, pero no vemos el campo nunca como tal. Okay. Por ende no se puede medir. De la misma manera no podemos escuchar la música, no podemos ver las vibraciones de la música, etc. Pero podemos intuirlo del bailador, del danzante. Y entonces, del mismo modo, nosotros podemos empezar a ver la música. En este caso es la programación, lo que nos lleva a eso, lo que nos lleva a manifestar. El bailador, nosotros somos los que bailamos, en realidad son nuestras emociones, lo que dicen la infelicidad, el placer, el amor, el desamor, limitación, todo eso son nuestras manifestaciones de lo que bailamos a través de la música que no escuchamos. Y empezamos a entender eso, ¿okay? Empezamos a verlo a través de la encarnación. Ese es el proceso, ¿okay? Es conocerte más a través de la limitación, de la percepción de lo que realmente eres. Okay, y esa es la belleza. En el budismo esto es enfatizado de muchas maneras, incluso en el taoísmo también. Jesús también en el judaísmo también se dice que Dios no se puede nombrar, básicamente no podemos escuchar la música, es lo mismo. El dado que es eterno no es el dado que se puede hablar. Sunyata, el vacío, la nada, que en realidad es nothing, no thing, no cosa, nada. No se refiere a vacío completo, sino a la ausencia de algo, o la ausencia del nombramiento de algo. Todo esto en nuestras escuelas místicas se refieren a lo mismo. No podemos entenderlo, no podemos hablarlo, pero podemos percibirlo. Okay, y esa percepción es realmente lo único que importa. En el caso del ser individual es entender y simplemente vivir con las cartas que tenemos. Okay. Y eso no quiere decir resignarse, sino saber. Y aquí vamos a entrar en la parte fascinante, de verdad, de esta metáfora que utiliza Raki. La última parte que no leí fue: sin embargo, tu única indicación de las cartas de los demás es mirar a los ojos. En póker tú no puedes adivinar las cartas, o no puedes ver las cartas de los demás, al menos no deberías, sino que ves las reacciones que tienen las demás personas a el juego
que tú haces. A los engaños, al deseo de engañar, como dice Ra, lo que en inglés dicen bluff, que es como intentar mostrar algo que no eres, algo así. Todo esto es lo mismo en la vida. Tú nunca puedes ver las cartas de los demás, puedes percibirlas a través de los ojos. En psicoanálisis nos enseñan que lo mejor que podemos hacer es escuchar a alguien, ¿sí? Es escuchar siempre a alguien. Ser un buen oyente es quizá lo mejor que existe. Y eso va con uno mismo también. ¿Okay? Lo voy a poner en el ejemplo de los demás, pero va con uno mismo también. Y lo voy a traer, si recuerdo ahorita, cuando hablemos de meditación. Voy a tratar de recordarlo. Nota mental. ¿En dónde estaba? En el ser un buen oyente. Escuchar a las demás personas. Es lo mejor que podemos hacer para poder ayudar a otro individuo. Es escucharlos. ¿Ok? De la misma manera, tratar de entender a otra persona a través de sus acciones, por nosotros crear categorías, no es útil. Porque siempre queremos categorizar a las personas. Esta persona tiene un zarcillo, un hombre, o está tatuado, o se viste de esta manera. Cualquier tipo de categoría que queramos poner, o tiene tendencias adictivas hacia esto, o lo que sea, es categorizar a las personas. ¿Okay? Y está bien, eso sucede, no hay nada mal en eso, pero no es la última manera, la manera final de poder entender a alguien. Es verlo a los ojos. Y para mí, con lo que Ra dice en la metáfora aquí de ver a los ojos en el póker, es ver las reacciones de las demás personas y entender qué tipo de manos tiene, qué tipo de cartas tiene a través de las reacciones. Cuando eres un buen jugador de póker, puedes entender lo que las otras cartas de las personas tienen, que tienen las demás personas. Y de eso se trata. De percibir las emociones, las limitaciones, los sentimientos, el amor o desamor de otras personas, viéndolo, simplemente observándolo. ¿Okay? Y eso es lo que es un buen oyente. Pero Ra va a explicar esto al final.